Muy buenos días. Les voy a presentar la clase de... Vamos de nuevo. Muy buenos días a todos. Hoy la clase, vamos a tener dos clases. La primera va a ser de infectología por la doctora Valeria Valenzuela, que es médica infectóloga acá de nuestro hospital. Y después la segunda clase va a ser de tocoginecología. Una pequeña aclaración es que los mails de nosotros estamos recibiendo muchos mails con preguntas sobre casos particulares con respecto a la asistencia, los formularios y demás, y me gustaría aclarar que todos los casos particulares sobre problemas con el formulario, de que los contestaron con distintos mails o que no aprobaron alguna clase, lo vamos a ir viendo al final del curso, vamos a ir viendo caso particular, ¿sí? Así que no se preocupen, que mientras contesten los formularios y estén presentes en las clases va a estar bien, ¿sí? Así que bueno, les dejo con la doctora Valeria Valenzuela para presentar la clase de infectología. Hola, buen día, ¿salvo? Ahí estoy. Pará, hay un timing porque ya no estoy acá. No importa, porque igual se transmite y... Acá estamos dos. Bueno, bueno, buen día. Bueno, la vez pasada les di lo que son las urgencias infectológicas, que son las más importantes y de más rápido reconocimiento, y ahora vamos a hablar de cosas que son importantes en la guardia, en el manejo, para hacer las cosas bien. Vamos a hablar un poquito de manejo de infecciones del tracto urinario en pacientes de guardia, ¿sí? Se supone que en la guardia los pacientes están 48 horas, a lo sumo, ¿sí? No una semana. En el caso de tener la desgracia de que esté una semana el paciente o definan toda la internación, ya ahí hay que profundizar un poco más. Esto es en realidad una primera parte, como para que tengan una idea de esto cómo era. Acá abajo. Claro. La infección urinaria se define como el compromiso del tracto urinario, desde el riñón hasta el meato, ya sea femenino o masculino. Dentro de la clasificación podemos dividirlas en no complicadas, son las que no hay condiciones, las que no tienen condiciones que predispongan a la misma o al fallo, ¿sí? O sea, una cistitis aguda, ¿sí? Que premenopáusica sería la primera cistitis que hace cualquier mujer en su vida, ¿sí? Que generalmente a ojo cerrado, le digo, es una Escherichia coli, ¿sí? En esa cistitis uno no debería hacer grandes cosas, uno podría, con los síntomas que tiene la paciente, disuria, ardor, tenesmo, uno podría perfectamente medicar a ciegas, ¿sí? Le podemos dar Bactrim, le podemos dar norfloxacina, nitrofurantoína, o hay veces, si es un paciente que no tiene recursos, hasta podemos hacer una monodosis de aminoglucósidos, ¿sí? Simple, fácil, práctico, ni siquiera sedimento necesitamos. Eso sí, tiene que tener la pericia clínica para diferenciar una vaginitis de una cistitis. ¿Bien? Entonces, por ahí, en esa situación, y quizás sin la pericia, uno le puede pedir un urocultivo con un tampón, y ahí separamos la vagina del meato urinario, y vamos a tener una muestra fidedigna de orina. Con un sedimento patológico nosotros decimos, es una cistitis en una paciente joven. ¿Necesitamos el germen? No. Generalmente en una persona sin antecedentes y sana, es una Escherichia coli.
Segundo episodio de esta misma persona, le hacemos un urocultivo. Ese es el manejo. Miren qué fácil que se las hago en tantas preguntas que les entran en la cabeza en una situación así. Sencillo, ¿bien? Después viene la cistitis del hombre, que generalmente es rara. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una uretra mucho más larga, entonces no va a tener las condiciones de la mujer como para hacer una cistitis. La cistitis posmenopáusica, que es una paciente que ya al no tener las hormonas que la protegen, va a tener toda una caída de todos los tejidos, va a ser más frecuente. La pilonefritis aguda y la bacteriuria asintomática. Esas son las no complicadas. Y dentro de las complicadas tenemos la infección urinaria en ancianos, la infección urinaria en pacientes sometidos a cirugía, infección con sonda vesical permanente, infección urinaria con litiasis renal, infección urinaria en pacientes parapléjicos con cateterismo, infección urinaria en pacientes embarazadas, infección urinaria recurrente y urosepsis. Esas son todas las complicadas. ¿Por qué las dividimos así? Porque generalmente el primer grupo podemos no internarlo con un buen manejo clínico. Yo puedo ver una paciente con una pilonefritis y si no está con vómitos, náuseas, y yo decido medicarla en forma ambulatoria, si no tengo 20.000 blancos, porque si no la tengo que internar, y la manejo en forma ambulatoria, ¿bien? Y no es una diabética con pilonefritis, ¿bien? No tengo un factor predisponente. Entonces, yo eso lo podría manejar de otra manera, no tengo necesidad de internarlo. La literatura médica dice que una pilonefritis yo la interno si tiene vómitos, si no acepta medicación por vía oral. Y sin embargo, hay veces, por no tener estos recursos, son personas que se terminan internando cuando no deberían internarse y corren riesgos innecesarios al estar internados, como la colitis pseudomembranosa o adquirir crímenes intrahospitalarios. Paso. Dale, déjame ahí, déjame la pantalla. Ahí. Bien. Fundamental, algo que tenemos que terminar de insertar en nuestra práctica diaria, la toma de muestra. Hay que tomar la muestra, chicos. ¿Por qué? Porque uno hay veces, por ahí la tiene re clara. Yo la puedo tener re clara, yo, Valeria, en la chica que mando a la casa y pienso que tiene una chichacón y de meses, pero la puedo tener clara en un paciente que decide internar y decide abrir un antibiótico sin hacer una toma de muestra. Las tomas de muestras es lo único que nos salva, es lo único que dice que estamos bien formados, es lo único que dice que tenemos pericia médica, no jugamos a divinos ni a mágicos, ¿sí? Esto es ciencia pura. Nosotros hacemos un cultivo y empezamos con una medicación, pero primero pasamos por el urocultivo. El urocultivo es fundamental. ¿Cómo tomo la muestra? Y en una mujer la tengo que tomar con un tampón vaginal, por lo mismo que le dije, piensen en todas las muestras que ustedes tomaron mal. Están mal tomadas. Llevan todas tampón. Llevan todas 3 horas de retención de orina. No me sirve 5 segundos. Y en esa misma muestra que hago urocultivo, le puedo decir al laboratorio, mira, te mando una sola y hacemos un sedimento y hacemos un urocultivo. No necesito 2 frascos diferentes. Con el sedimento me voy a manejar, ¿sí? Y con el urocultivo voy a hacer el cultivo y en 2 o 3 días voy a tener un resultado. ¿Por qué? Porque no sé cómo va a evolucionar la paciente o el paciente. Porque lo voy a internar probablemente. A ese paciente lo voy a internar, al que le pido la muestra. Y si no, se la pido en forma ambulatoria. Otra cosita más. Por ahí los pacientes muchas veces vienen tomando antibióticos y vienen evolucionando para la miércoles, ¿sí? Ciprofloxacina, cualquier cosa, lo que tomaron antes, lo que le dijo el farmacéutico, lo que le dijo la vecina. Entonces, ¿uno qué hace con un paciente así? Y lo tiene que dejar sin antibióticos, porque si no, no va a cultivar nada. Sencillo. Hay veces los antibióticos, aunque no sea el indicado, es suficiente para inhibir el crecimiento de otros, ¿sí? Y no tenemos nada. Entonces nosotros tenemos que hacer una ventana, esperar 48 horas para tomar un urocultivo, y uno esa muestra la puede guardar en la heladera de un día para el otro, en una heladera a 8 grados en la parte de abajo de la heladera, empezar con el antibiótico, pónganle que yo tengo un antivirama de antes y elijo una droga, y al otro día, ¿sí? Hay muchos recursos que uno tiene para manejar estas situaciones, pero fundamental tomar la muestra de orina bien. Entonces, 3 horas de retención de orina, como les dije, el tampón vaginal puede ser un OB,
o la marca que quieran, o puede ser una gasa enroscada que le dan ustedes a los pacientes. Se la enroscan así en la cara y le dicen, tomá, llévate la otra, ¿sí? Chorro medio, orina, puede ser a las 3 de la tarde, retengan 3 horas la orina. Chorro medio, va, se pone el tambón, hace un poquito de pichín, frena y pone después en el frasquito y después sigue orinando. Y se tiene que sacar la gasa, eso también díganselo, por favor. O sea, siempre esto con un lavado previo, bastante enjuague, porque se sabe que los jabones o el yodo puede inhibir el crecimiento bacteriano. Bien, se coloca en un envase estéril y se lleva al laboratorio. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene sonda vesical? Nosotros recibimos permanentemente pacientes que tiene la sonda pus, tiene pus en la sonda, tiene una infección urinaria, tiene una infección urinaria. O sea, ¿quién dijo que la pus es una infección urinaria? Bien, un paciente para tener una infección urinaria con sonda tiene que tener síntomas, todos los pacientes tienen que tener síntomas. Así como nosotros no diagnosticamos por radiología, nosotros diagnosticamos con pacientes en vivo. Entonces, ¿el paciente qué siente? ¿Cómo está? ¿Come, no come? ¿Tiene fiebre, no tiene fiebre? ¿Tiene laboratorio? ¿Tiene blanco, no tiene blanco? ¿Le arde, le duele? ¿Tiene dolor suprapúbico? ¿Vomita? ¿Tiene náuseas? Todo eso. En personas ancianas que están en forma sondados crónicos, son realmente pacientes muy difíciles. Quizás el más parecido a un pediátrico, porque no hablan, no dicen nada, están demenciados. Uno no sabe qué miércoles está pasando, pero la gente que convive con ellos sabe perfectamente que no están bien, ¿sí? Que no están bien, o que no están durmiendo, o que de golpe una persona que no era excitada se empieza a excitar, ¿sí? O empieza a tener vómitos. Hay un cambio de conducta y uno en esos pacientes se ve obligado a pensar en primer término infección urinaria, ¿bien? La infección urinaria puede estar localizada nada más que en la vejiga, o seguir y afectar el riñón, causando pielonefritis, abscesos renales o perirrenales. Ese es todo el grado de complejidad que tenemos, más el compromiso, en ese caso, de una bacteriemia que puede ocasionar, como les dije previamente, una urosepsis con sepsis fatal, ¿sí? O con compromisos metastásicos de diferentes órganos, como el corazón, cerebro y hígado, y ahí ya es un caso fatal. Bueno, en el caso de la sonda vesical, ¿qué hacemos cuando un paciente tiene una sonda? Más allá de no hacer el diagnóstico mirando la sonda, ¿sí? Lo que hacemos es cambiar la sonda. Vamos a ver, que todos ustedes saben que todo cuerpo extraño provoca un crecimiento de biofilm en el cuerpo extraño, y ese biofilm protege, o sea, evidentemente para que se cree, la creación de biofilm es un crecimiento bacteriano, es un glucocálix. Para que ese biofilm se forme y persista en el tiempo, es que hubo un fallo en la antisepsia, ¿sí? Entró un germen en una vía estéril, como la uretra masculina o la uretra femenina. Si uno es paciente, por ahí los primeros 10 días no va a pasar nada, porque el biofilm tiene que tener un alto crecimiento para generar un problema, ¿sí? Pero después empieza a haber problemas. Esa sonda la tenemos que sacar, ¿bien? No se cultiva la punta de la sonda, para nada. Lo que uno va a hacer es volver a reintroducir una sonda y ahí tomar una muestra de lo que viene, eso sería lo ideal, dejar salir una primera parte del chorro y tomar una muestra para urocultivo de alguien. Ahí volvemos a hacer lo mismo, podemos hacer sedimento y urocultivo, siempre para el de laboratorio no le va a costar nada mirar porque ellos correlacionan el sedimento a lo que van encontrando, ¿sí? En el sedimento, ¿qué es lo que vamos a ver? Piocitos, no es lo más importante. Al contrario de lo que la generalidad urbana médica piensa, los piocitos no son lo más importante. Lo más importante en un sedimento son los blancos, ¿sí? La presencia de 20 leucos para arriba nos va a hacer pensar en una infección urinaria. También, si ustedes alguna vez tuvieron una infección urinaria y lo han visto, vieron que hay un poquito de sangre, ¿sí? Entonces cursa también con hematíes en la orina. Podemos tener cilindros granulosos, que nos van a hablar de la localización en el riñón, porque los cilindros se forman en el riñón, y después eso nos va a hablar de una alteración, esto es un poquito más alto, no es la vejiga, ¿sí? O sea, como para darnos localización, nos da un montón de información el sedimento urinario, pero sabiendo qué es lo que vamos a ver. El piocito ahí forma parte complementaria, pero no diagnóstica, ¿bien? Entonces,
Cuando uno ve una orina turbia, no quiere decir que hay una infección urinaria. ¿Bien? Se lo quieren cambiar la sonda porque está turbia, cámbiensela, pero no va a ser el motivo. Interroguen al paciente y fíjense qué es lo que está sucediendo. Y en el caso de que no se pueda cambiar la sonda o haya algún motivo por el cual no se puede colocar, que muchas veces uno recibe pacientes con próstata aumentada de tamaño y a eso es una lucha, y en realidad existe el riesgo de tener una falsa vía, lo que se puede hacer es una punción suprapúbica, ¿sí? Que es una forma de obtener orina estéril, es un poquito traumática, pero se puede hacer y es una forma adecuada. En ese caso, el recuento de urocultivo que uno tome no va a ser 10 a la quinta, como es en todos los urocultivos, sino 10 a la segunda o 10 a la tercera. ¿Sí? Con ese número es suficiente para diagnóstico de infección urinaria. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Con respecto a bacteriuria asintomática, un tema hermoso, el que me pone rabiosa. No se trata de la bacteriuria asintomática, porque uno lo que está tratando es el paciente, les vuelvo a repetir. Si ustedes reciben un sedimento, un urocultivo positivo con un paciente que está sano, que les dice que no le duele para orinar, que no tiene fiebre y está completamente sano, no se trata, esa es la definición de bacteriuria asintomática. No es invento mío, está escrito en todo lo que, en todas las actualizaciones de infección urinaria. No se trata la bacteriuria asintomática, no la traten. Por más que el familiar, el médico de cabecera, quien sea, le diga que es así. No se trata. ¿En quiénes se trata? Hay dos excepciones. Embarazada, ¿bien? Y paciente que se va a operar de los riñones, que le van a colocar un doble J, que le van a hacer una RTU. ¿Se va a operar del ojo? ¿Es necesario o no? Pero el oftalmólogo me pide esto para operarme la catarata. No, está mal. No inventemos reglas que no están escritas. Seguimos la medicina con la literatura médica, no inventamos. Y si no, escribamos un libro. Ya está, seamos reconocidos. Pero hasta acá seguimos lo que está escrito, siempre. Entonces, son las únicas dos indicaciones. ¿Diabético? No. ¿Es diabético? Bueno. No es eso. Neutropénico febril se sacó. Hace 10 años estaba neutropénico febril. Ya no está más. Bien. Ahora después vamos a hablar un poquito del tema de antibióticos, porque todo esto viene muy pegado al tema de antibióticos. Esta es la infección más popular, se diría, dentro de lo que es una guardia de manejo ambulatorio o internado. Es un diagnóstico al que recurre el médico muchas veces cuando no encuentra de dónde agarrarse, ¿sí? Y muchas veces se medica. Imagínense, el problema de hacer un mal diagnóstico es que uno sigue ahí. No sigue mirando al paciente y dice, bueno, me parece, pero por la duda lo voy a seguir mirando. No, uno se queda tranquilo y sigue con otro paciente. Y espera 48 horas a ver si hizo efecto el antibiótico. Y si no hizo efecto, también la cabeza le dice, bueno, pero por ahí hay que ponerle otro antibiótico más. Y empezamos un carril que es un desastre. Entonces, traten, para eso sirve leer, para eso sirve este tipo de charlas, para eso sirve charlar sobre algo y actualizarse. Para salir de esos carriles que no llevan a ningún lado y llevan a que los pacientes no anden bien. Bueno, cistitis aguda no complicada es lo que ya hablamos, es la típica mujer joven, típica infección urinaria del embarazo, ¿sí? O no infección urinaria, bacteriuria asintomática. En el embarazo hay que pedirle un urocultivo todos los meses, ¿sí? O por lo menos por trimestre. Y generalmente uno suelen ser sensibles a cefalexina, gracias a Dios. Y si no, usamos Bactrim y usamos nitrofurantoína, que son menos indicadas. ¿Cuál es el problema del embarazo? Que uno a veces puede tener infecciones urinarias recurrentes, aprovecho que están en el sector ginecología, infecciones urinarias recurrentes, y cómo manejamos una persona que todo el tiempo está teniendo infecciones urinarias, como en este caso embarazo, que es un riesgo potencial a parto prematuro, y un riesgo de infección del bebé. ¿Qué se hace ahí? Bueno, se hace preventivo con antibióticos. ¿Sí? Con antibióticos no le doy a ciega. Yo tengo un urocultivo, ¿sí? que
que yo la mediqué 7 días con cefalexina a ese paciente, ¿sí? Y si esa paciente ya me hizo 2 infecciones o 3, yo la voy a seguir con cefalexina, un comprimido antes de dormir. Quizás no de 1 gramo, quizás 500 para bajar la toxicidad, y la voy a medir. La voy a citar, vamos a charlar, le puedo hacer un objetivo de control intratratamiento, intraprofilaxis, y así la llevo hasta el momento del parto. Con eso me evito que el chico salga antes, las infecciones de la paciente, que venga reiterada veces y más medicación. Es sencillo, cualquier duda lo charlamos, esto está escrito. Por ahí uno le hace unas pequeñas modificaciones, por ahí la cefalexina no aparece como la droga, pero uno le va haciendo modificaciones y hablan bien, modificaciones buenas. Bien, con respecto a la pielonefritis también les hablé. La pielonefritis, vamos a tener los puntos, esos que se escriben, puniopercusión positiva, puntos sublaterales superiores. Hay veces sí, hay veces no. Nos ayuda mucho la ecografía para la pielo, porque nos va a demostrar un riñón más inflamado. En el caso de pacientes diabéticos, nos habla de cómo está la celda renal, ¿sí? Que se puede afectar por un enfisema, o puede haber abscesos, o puede haber otro tipo de situaciones, es mandatorio. Si no, le tenemos que hacer una tomografía, es mandatorio. Ya estamos hablando de otro paciente, estamos hablando del paciente que dejamos internado, paciente complicado, complejo. Pero si no tengo nada de eso, lo puedo mandar a la casa, ¿sí? Yo puedo hacerle un antibiótico segura, un antibiótico que yo diga, este paciente no puede no responder a esto, si no tengo antecedentes de internación, si no tiene factores de riesgo, si no es una persona geriatrizada. Probablemente esta misma situación, una persona que tiene antecedentes de haber sido internado o está geriatrizado, yo no lo voy a mandar a la casa, porque tengo otros factores de riesgo. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Yo te puedo mandar a vos a la casa, que estás acá y un día haces una pielonefritis, pero no un abuelito que viene en silla de ruedas. ¿Bien? Bueno, ese criterio es para todo, ¿sí? Siempre tenemos que usar esa cabeza disociada para ver qué nos conviene hacer con ese paciente, viendo su medio social, sus condiciones, sus posibilidades de entendimiento de la familia, y ver qué nos conviene con respecto a la enfermedad, riesgo-beneficio que hacemos. ¿Lo dejamos o lo mandamos? Bueno, y si tenemos la suerte de poder mandarlo, no olvidar citarlo en 48 horas o por 24, para ver que esté todo en orden. ¿Bien? Lo vamos dirigiendo cortito. El tratamiento, los tratamientos, como ustedes saben, actualmente en infecciosas se están acortando muchísimo. Hace unos 10 años, y 5, ya me cuesta saber un poquito el tiempo, pero los hacíamos 14 días, una neumonía se trataba 14 días, una pielonefritis 14, 21, y bueno, y actualmente todos los tratamientos se hacen 7 días, punto. Con excepciones, que después la vamos a ver. Entonces, acá, en la cistitis no complicada de la mujer, ¿cuánto tiempo de tratamiento? 3 días. Hasta una dosis de aminoglucósido sirve, o de gentamicina. Ya está. Pasamos a otro capítulo. Podemos hacer 3 días de ciprofloxacina, si es sensible. Bactrim, 5 días, nitrofurantoína, 7 días. La nitro tiene algunas complicaciones asociadas a fibrosis pulmonar y en personas ancianas. Pero si no tenemos opciones, la usamos igual. Últimamente los antibiogramas no dan tanto como para hacer. Dejan muchas veces la nitro sola. Generalmente cuando yo recibo pacientes que ya fueron polimedicados por meses, porque hay médicos que quieren tener la orina séptica, ya los recibo con mucha resistencia y a veces no tengo opciones y quizás la única vía oral es la nitro. Entonces, bueno, uno ahí negocia, lo trato con nitro. Pero bueno, todo esto por ahí ya es manejo de especialidad. Estas cosas se las nombro para que sepan que existan, si les interesan, les puedo decir dónde leerla, pero si no, ya esto es para hablarlo con especialidad. Porque esto no es solamente lo que uno lee, sino también la práctica que tiene. Los tratamientos de elección, como les decía, son esos. ¿Por qué la cipro no? Porque la cipro se ha visto que hay resistencia, más de 20% en la comunidad, y el Bactrim ahora está pasando un poquito lo mismo. Están saliendo nuevas drogas para uso del tracto urinario, como esta gepotidacina, que ya está en el mercado mundial, nosotros no sé si la tenemos, y que son específicas de tracto urinario.
Fosfomicina, a pesar de que hay un laboratorio que da muchas muestras, yo les diría que no la usen porque es de los últimos recursos que tenemos para bacilos gram negativos multiresistentes, como las Klebsiellas, que suele ser el germen que queda cuando los pacientes tuvieron algún procedimiento urinario, hicieron una intrahospitalaria, el paciente se suele llevar una Klebsiella multiresistente, que suele ser sensible a fosfomicina. Así que fosfomicina le diría que, por favor, no la usen, salvo que lo charlen con un infectólogo a ver si vale la pena usarlo. Y después, con respecto al tratamiento de pacientes internados, ¿qué le pongo en forma empírica a un paciente que viene con una urosepsis? Sepsis, ya saben, sepsis se trata en 1 hora, lo más rápido posible, con todos los cultivos, y si tienen la suerte de saber que es un foco urinario, buenísimo, tienen que descartar más focos, y ahí probablemente lo indicado sería ponerle Tazonam con un aminoglucósido, o un imipenem con un aminoglucósido, dependiendo si el paciente tiene antecedentes de pseudomonas, internación o nada. ¿Bien? También se puede tratar a una persona con ceftriaxona si no tiene una urosepsis, y uno va a estar tratando perfectamente bien una pielonefritis. Bueno, y hasta acá decidí hacer lo que era infecciones urinarias, porque me pareció que era más un pantallazo como para poder hablar de otras cosas. Creo que acá les di las herramientas como para que sepan que no, y que sí, y eventualmente podremos charlar o profundizar sobre esto. ¿Alguna duda? ¿Sector maternidad? Bien. Uso adecuado de antimicrobianos en la guardia. Qué temazo, ¿eh? Bueno, terrible, terrible. ¿Por qué ponerle un antibiótico a un paciente? O sea, es un tema que hoy, si antes no nos planteábamos, porque no nos planteábamos, hoy en día hay que planteárselo porque lo que se sabe es que para el 2050 ya no tenemos antibióticos, ¿sí? Y eso depende del manejo que estamos haciendo. Hicimos en la pandemia se esperaba que fuera para el 2070, pero la pandemia lo adelantó todo porque se usó en forma indiscriminada los antibióticos, porque no sabíamos qué tenía la gente, y todo el mundo ponía antibióticos y se morían y había que seguir poniendo antibióticos y fue un desastre, ¿sí? Entonces eso adelantó las resistencias. Actualmente se sabe que estamos en un problemón y que tenemos que cuidar lo que tenemos. Entonces, nadie habla de no tratar las infecciones, porque yo le digo, no, uso adecuado de antibiótico. Estoy tratando de decir, uso adecuado, no que no traten. ¿Bien? No le pongan antibióticos al cohete a alguien. ¿Por qué? Porque eso es un granito de arena más en este mundo de resistencias. Es como que lo que cada uno hace acá cuenta. No está el cohete. Parecería que no se nota, como si uno no se lava la mano. ¿Qué te va a mirar? Nadie. Bueno, después no pasa nada, le hago 10 días. Está la infectóloga, no me lo tachó. Pero esos 3 días están de más. ¿Por qué están de más? Porque esos 3 días, primero, poner un antibiótico adecuado a germen quiere decir que va a estar dirigido a ese germen. Va a matar otros, pero yo de todos esos antibióticos tengo que elegir el que menos mata. Eso es lo que hago yo. Y lo que también deberían saber ustedes en este tiempo tan complicado, ¿sí? Por ejemplo, ¿es lo mismo poner ampicilina o amoxicilina que ampicilbactam? No. En uno agarro cocos positivos y bacilos gram negativos sensibles, ¿sí? Me va a agarrar la Escherichia coli, me va a agarrar algunos bichos intestinos, pero con el otro voy a agarrar todos los anaerobios, una gran parte de anaerobios. Y si yo tengo una Escherichia coli sensible a anti, ¿para qué le voy a dejar antisurlactano? Entonces yo voy a tener 7 días que voy a matar toda una población de anaerobios necesarios para la panza, y el resultado va a ser el mismo. No, va a ser peor, porque maté la Escherichia coli y todos los vecinos anaerobios. Eso es lo que pretendemos que se entienda cuando uno dice uso racional del antibiótico. Y para yo poder tomar esta decisión, necesito el cultivo. Y si el paciente entró por guardia y no le hicieron el cultivo, estoy así. ¿Bien? Es fundamental que tomen los cultivos. Yo sé que es molesto, yo sé que... Pero así como tienen una sistemática para hacer un procedimiento, colocar una vía, se ponen esto, hacer una punción, para
medicar a un paciente con antibióticos tienen que tomar cultivos. Y si no lo saben, pregunten, tanto la bacterióloga como yo y la otra infectóloga estamos en el grupo. Bien, entonces, le pongo antibióticos y hay un pedazo de la cabeza que dice, bueno, no importa si hago todo correctamente, me lavo las manos, hago todo, total, tiene antibióticos. Hay una parte que piensa más o menos así. La falsa seguridad del antibiótico, ¿sí? Hay veces, no me digan que no les ha pasado, situaciones en las que no saben si no es viral lo que están tratando, pero sin embargo lo van a tratar. ¿Sí? Anginas, muy común. ¿Tiene fiebre? Le tengo que poner antibiótico. ¿Es así realmente? No es así. Y todo esto lleva a esto, ¿sí? Pero no quiero hacer cargo de todo esto, ahora estamos en el problema y creo que parte de la solución depende de nosotros, por eso es importante que empiecen a pensar de esta manera, o que la corrijan. Los antibióticos fundamentalmente no sirven para reemplazar una cirugía, ¿sí? Si el paciente, voy a aprovechar que las tengo, si el paciente tiene un absceso tubovárico, yo le pongo antibióticos, ¿sí? Pero lo tienen que operar. Si el paciente tiene una fascitis necrotizante, yo le pongo antibiótico, pero lo tienen que operar. No sirve de reemplazo. Si el paciente tiene una apendicitis, yo le pongo el antibiótico, pero lo tienen que operar. O sea, ¿qué va a hacer el antibiótico ahí? Va a frenar, va a hacer que la sepsis se contenga. Me va a evitar focos metastásicos. Me va a evitar que el paciente se muera, pero no va a aguantar un mes, no lo va a curar. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, es fundamental entender esto. El antibiótico no va a hacer más que está para eso. Si hay un foco infeccioso hay que drenarlo. Como tratamiento de infecciones virales, los virus se tratan, algunos virus sí. Virus herpes, el virus del HIV, el virus del citomégalo, el virus de la gripe. Tenemos tratamiento del virus del COVID, pero después prácticamente no tenemos tratamiento para los virus. Entonces, esa es otra de las situaciones. ¿Cómo elegimos el antibiótico? ¿Todo lo mismo? No es todo lo mismo. O sea, básicamente cuando uno elige un antibiótico, se tiene que plantear qué es lo que quiere tratar. ¿Qué es lo que quiere tratar en base al conocimiento? Neumonías. ¿Cuál es el germen más importante de la neumonía? El que más neumonías provoca. Neumococo. Fenómeno. En Argentina, ¿tenemos resistencia del neumococo a los betalactámicos? O sea, penicilina. No. Fenómeno. ¿Qué le damos? Le podemos dar amoxicilina. Si ustedes ven las guías, con este mismo razonamiento, la primera droga de elección es la amoxicilina. ¿Sí? ¿Por qué le vamos a dar pipertazo? Pipertazo banco le daría cetaséptico. Tiene que tener criterios de sepsis. Entonces, así es como vamos definiendo el mundo. ¿Bien? Ginecología, aprovechando nuevamente que la tenemos acá. Absceso tubovárico. Una EPI. ¿Qué le pongo? Está diseñado el tratamiento según la flora local. ¿Sí? El tratamiento de elección sería algo que cubra anaerobios y que cubra gram negativos. ¿Sí? Y yo no me puedo olvidar de la Neisseria gonorreae dentro de eso, porque es la principal causa. Después le siguen los bichos intestinales, el Escherichia coli. Entonces, y la clamidia. Y tiene que ser algo que abarque todo. El tratamiento de elección es Clinda Argenta. ¿Puedo ponerle ceftriaxona Argenta? Puedo. Bueno, y ahí veré qué es lo que voy haciendo. Pero no le voy a poner pipertazo. ¿Bien? ¿Por qué si le puedo poner el trajecito justo? ¿Para qué le voy a poner uno 10 tallas más? Que me complican toda la vida. ¿Bien? En esta vida no estamos solos, nacimos todos juntos para vivir juntos. Si no, tendríamos un lugarcito en el mundo cada uno. Les puedo asegurar, hay un montón de estrellas. Bueno, debe ser bactericida, eso es un concepto medio, porque ya actualmente se sabe que los antibióticos a dosis adecuadas son bactericidas de igual. No tiene que ser perjudicial para el paciente, eso es relativo, uno va a buscar los menos dañinos, pero siempre adecuar a función renal, eso es fundamental. No olvidarse que en los cuadros sépticos las dosis son plenas las 48 horas iniciales, a pesar de que tenga fallo renal, eso grábenselo en el cerebro, a mí me cuesta, y se me olvido, pero yo no me debería pasar. Que tenga baja frecuencia de efectos adversos, no te me duermas Ezequiel. Y bueno,
¿Qué antibiótico indico? Siempre preguntarme si hay infección, no tratar infecciones virales, tumores, neuroblastoma, hipernefroma, tumor de colon, con las genopatías, artritis reumatoidea y lupus confunden mucho, todas las reumatológicas confunden todas las infecciosas, ¿sí? Porque nos dan para pensar que está infectado y no está infectado. Ahí hay que profundizar. Y como siempre, les vengo insistiendo que hay que tomar cultivos para poder escalonar. Es muy difícil cuando los pacientes anduvieron bien con un esquema ampliado y no hay cultivos, tomar una decisión, ¿sí? Y uno tiene que decidir qué hago con este paciente. O cuando se complican, ¿qué hago? Nosotros, todo lo que hacemos, todo lo que se hace en la guardia, es lo que después se va a continuar haciendo en el piso, y es lo que se va a continuar haciendo en lo del piso, es lo que se va a hacer en terapia, llegado el caso. Entonces, nosotros somos una continuidad, no somos islas, ¿sí? Bien. ¿Dónde fue adquirida la infección? Esto es muy importante en este momento, con lo que le estoy hablando del tema de los antibióticos. Se adquirió en la comunidad, nunca se infectó la persona la primera vez. Se adquirió en el hospital, estuvo internado dentro de estos últimos 3 meses, estuvo recibiendo antibióticos, tuvo infecciones a pseudomonas, tuvo infecciones a Staphylometres R. Todo eso yo lo tengo que saber para elegir qué voy a hacer con ese paciente. Si lo trato como con ceftriaxona o le pongo colitin y geciclina. ¿Bien? Yo no puedo ignorar eso, ¿sí? Y fundamentalmente, ¿por qué? Porque el primer médico que van a ver va a ser ustedes. Entonces, actualmente vamos a hacer un sistema nuevo de historias clínicas donde va a exportar toda esa información. Pero actualmente lo único que les queda es manejarse con la epicrisis y con lo que le dice la familia y el paciente. A veces es súper engorroso. Lo tienen que hacer igual. Y también la ventaja que tiene Anita en el grupo, que Anita enseguida se va a fijar a ver qué antecedentes tiene, a ver la bacteriología. Me costó convencerla de que esté en el grupo, pero es muy útil, ella ya lo sabe. Viaje reciente, dentro de los 21 días, ¿sí? Si es una persona que tiene dengue, y bueno, yo dengue antes, no ahora, pero por ahí otras patologías que son, a ver, malaria, otras patologías que cursan con fiebre y que un viaje reciente a mí me cambia el tablero completamente, ¿sí? La externación en 90 días previos y un tratamiento antibiótico reciente. Si es un paciente que está en diálisis, es fundamental también. Hay enfermedades que tienen un perfil clínico definido, ¿sí? Como yo les decía recién, si uno tiene una angina, va a ser un estreptococo siempre. Si uno tiene una escarlatina, también. Una erisipela tiene que ser un estreptococo, y si tiene otras melicéricas va a ser un estáfilo. No les pido que sepan esto, ¿sí? Pero si yo vengo y veo un paciente con vancomicina pipertazo para una celulitis, tiene que estar justificado por qué. No puede ser que nadie sepa por qué. Tiene que haber un algo, está evolucionando mal, hizo 3 tratamientos. Díganme por qué, pero no espontáneamente y sin cultivo. Entonces, ese es el peor de los casos. Tiene que haber una orientación de qué hago empíricamente con esto. Existen apps, la apps Antibiotic, donde está actualizada, la tiene la SATI y la SADI, donde ustedes pueden ver y según lo que quieran colocar, la localización que tenga, les va a dar la elección según germen, ¿bien? Entonces, manéjense de esa forma. Después tenemos forunculosis, estafilococo. Es el estáfilo. Puede ser Metier de la comunidad o Metier hospitalario. Tetanus, Clostridium tetani, si tienen la desgracia. Peritonitis apendicular, Escherichia coli más anaerobios. Rarísimo que haya otro germen. Neumonía, ya dijimos, neumococo. Gonorrea, se está poniendo difícil con la gonorrea, pero sigue siendo sensible a la ceftriaxona, no la ciprofloxacina. Ya hay complicaciones en todo el mundo. Y tú, por primera vez, como les dije, Escherichia coli. Con respecto a la ubicación por proceso, no se olviden que las penicilinas no entran en la próstata, los aminoglucósidos no ingresan al pulmón, la clindamicina ingresa muy bien al pulmón, la ciprofloxacina y los macrólidos no ingresan al sistema nervioso central. No puedo tratar una meningitis con ciprofloxacina, ni con claritromicina, ni con clindamicina. Bactrin, rifampicina y quinolonas ingresan muy bien al hueso y son las drogas de elección para las osteomielitis.
Bien. Ya les dije que antes de iniciar un antibiótico siempre tienen que cultivar. Nosotros tenemos la ventaja de que en 48 horas probablemente ya tengamos algo de los cultivos por el sistema que usamos. Y actualmente lo que se pretende es un diagnóstico microbiológico más rápido, no el sistema que tenemos, hay otros que son mucho más rápidos, que el mismo a las 2 horas ustedes ya tienen el germen que pusieron. Nosotros tenemos un sistema que probablemente a las 48 horas ya les diga. ¿Cuál es la idea? Y siempre apuntando al mismo lugar, no usar antibióticos al cohete. ¿Por qué? Porque si yo le puse un esquema, le puse meropen en vancomicina y a las 48 horas tengo un Staphylo metiese, lo más probable es que lo rote la cefazolina. Imagínense, de todo el bicherío que estaba matando, después me voy a quedar con la cefazolina. Esa es la intención actual. No es no tratar, es ajustar donde corresponde. ¿Sí? No se olviden que los hemocultivos siempre son de 2, diferentes, con media hora de diferencia. Si se sospecha una bacteriemia por foco endovascular, lo necesario son 4 hemocultivos, con por lo menos 2 horas de diferencia. El aspirado traqueal en pacientes ventilados o minival, el esputo inicial cuando el paciente viene del domicilio, y si el paciente está internado, para lo único que es válido es para tuberculosis. No sería muy válido. Resistencia a antibióticos. Es todo lo mismo que estoy hablando. Este es un dibujito muy lindo de una bacteria que nos dice dónde están las modificaciones que se producen cuando se producen las resistencias. La de la pared bacteriana es la más común. La de la pared bacteriana es donde entran las penicilinas. ¿Sí? Empezamos a tener problemas ahí. No se olviden que las penicilinas son el 80% de los antibióticos que usamos. Cuando una persona viene y le dice, soy alérgico a la penicilina porque me hicieron una bona acá, y le hizo la enfermera de la farmacia y me dijo que yo era alérgico a la penicilina, los están matando. ¿Bien? Entonces, un paciente, cuando les dice, soy alérgico a la penicilina, ustedes le tienen que decir, ¿tomaste cefalexina alguna vez ese? Sí. Bien, fenómeno, no sos alérgico, ya está. Ahora, si el paciente le dice, tuve una anafilaxia, me llevaron al hospital de niños, nunca más recibí, ese sí es en serio, ¿sí? Pero ojo con esto, porque tenemos mucha gente que dice que es alérgica y no lo es. Tienen que interrogarlo, ¿sí? Bueno, esto para que vean un poquito hasta dónde llega este punto, ya va a llegar, cuestión de que cambie la diapositiva, hasta dónde llega el problema de los antibióticos, ¿sí? Los antibióticos no los usamos nosotros nada más, se usa para el cultivo de agricultura, para evitar que se mueran las plantas por gérmenes, se usa para la cría de ganado, ¿sí? Todos los animales que comemos fueron expuestos a antibióticos, ¿sí? Ustedes vieron donde hay criadero de gallinas, ¿sí? Todas las gallinas juntas, bueno, para que no se mueran, reciben antibióticos para evitar que se apesten y se terminen muriendo todas. Entonces, nosotros cuando comemos esos huevos, esa carne, estamos ya recibiendo antibióticos, ¿sí? Ya estamos con quizás un reconocimiento de un antibiótico que todavía no recibimos por nuestra salud. Ojo con esto. Entonces, hay una mirada mundial, hay un comité que regula esto. Hasta hace poco se usaba colistin para los ganados. Actualmente se previó. ¿Por qué? Porque el colistin lo estamos usando como uno de los últimos recursos para gérmenes multiresistentes. Y sin embargo estamos recibiendo resistencia de ahí. Bien, esto es bastante más complejo de lo que parece. Y creo que si entienden que está en sus manos esto también, que todos somos partícipes, podemos llegar a mejor puerto. Bueno, este es un cuadrito, que es el cuadrito de intriga, que estamos hablando cuando hablamos de KPC. Otro más. Este es el cuadro de las carbapenemasas, así como para que lo tengan en idea. Acá en el último grupo, a ver, no llegamos, clase B, ¿sí? Ahí tenemos las que son resistentes a colistin,
Serratia, Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas y Acinetobacter, pero estas son las beta-lactamasas, son las métalo, son las KPC metalo, que son las que ahora más frecuentemente tenemos, y la clase A son las famosas KPC que nosotros tenemos. A ver, ¿cuál es la gracia de esto? La gracia de esto es que estos gérmenes, nosotros podemos tener una Escherichia coli que es bonita, y por un mecanismo que se llama plásmidos o transposones, se tienen que acordar por microbiología, ellos se pasan material genético. Entonces, estas bacterias, ¿por qué son peligrosas? Más allá de lo que yo les acabo de decir, que tenemos pocos antibióticos, que todo el problema que tenemos, y que nos quedan 3 o 4 drogas para tratar estos gérmenes, y que son los principales provocadores de infecciones urinarias. El problema que tenemos con estos gérmenes cuando aparecen es que tienen mucha facilidad para contagiar. ¿Bien? O sea, tengo una KPC, se pone al lado de una Escherichia coli buena y le salta material genético de una a otra y le pasa información de resistencia. Esta que era buena se convierte en KPC y convierte a otra. Actúa como un virus. ¿Bien? ¿Cómo se previene esto? Lavado de manos, limpieza, fundamental. Lavado de manos, respetando los 5 momentos del lavado de manos, usando los antibióticos como corresponde, cultivando, más que nos pese, cultivando para poder adecuar, porque si no, estamos patinando en manteca. Bueno, y para elegir los antibióticos, casi creo que sería una de las últimas, uno tiene que pensar siempre en la farmacocinética, cómo se absorben, se distribuye y secreta, y la farmacodinámica. Hay fármacos que yo con una sola dosis al día, como los aminoglucósidos, tengo concentración por 24 horas por encima de la CIM, y con antibióticos que necesito, cuando tengo un cuadro muy embromado, como la penicilina, póngale que tenemos una endocarditis a estreptococo, la tengo que dar cada 4 horas. Tengo que disminuir el intervalo de dosis. Esas son las características de la droga que hace que yo cada 4 horas pueda indicarlas bien y tenga una cantidad de droga por encima de lo que me pide el germen. ¿Sí? Yo ahí me aseguro que lo voy a matar. Pero bueno, como drogas que se pueden dar única vez en el día, tenemos las quinolonas y los aminoglucósidos. ¿Bien? Lo de las alergias ya se los dije, tiempo de antibióticos, y acá termino con antibióticos, y hice 2 clases más, pero creo que por las caras que les veo no se las voy a dar. Pero bueno, antibióticos, ¿cuánto tiempo se lo doy? ¿7 días para todo el mundo? Sí. ¿Quiénes no? Porque ahora vamos con los no. Bacteriemia hasta Staphylococcus aureus son 14 días. Por ahora sigue así y va a seguir así. Endocarditis son infecciones que se tratan aproximadamente 4 a 6 semanas. Osteomielitis también, inclusive hasta 3 meses. ¿Cuáles son las que, todas las infecciones que ustedes vean que son crónicas, probablemente las tengamos que tratar con más? Normalmente todas las infecciones que tratamos, infección de piel y partes blandas, absceso drenado, infección intraabdominal son 5 días, absceso drenado, uno tiene que contar desde que se drena el absceso, ¿sí? Póngale que tienen una celulitis abscedada. Desde ahí yo empiezo a contar. ¿Cuántos días? 5 días, 7 días. Pero por sobre todas las cosas, un paciente hoy en día, cuando el paciente, yo lo trato quirúrgicamente, mejoran los parámetros, no tiene fiebre, empieza a comer, bajan los blancos, 48 horas después, yo puedo rotarlo vía oral y se termina. O termino el tratamiento en 48 horas. Hoy en día, pero todo este enfoque que ustedes van a ver, el punto base es eso que les dije. 2050 no tenemos antibióticos. Y depende de nosotros. Ahora sí depende de nosotros. Entonces, acá les hice la rueda de cómo es todo esto, de por qué uno suspende, de por qué uno hace esto, de por qué uno hincha tanto con el lavado de manos, con los 5 momentos, porque le voy a llevar la Klebsiella, si no me lavo las manos. Gratuita. ¿Sí? Espero que les haya gustado y los haya cambiado. Bueno. ¿Alguna pregunta en el link? ¿Alguna pregunta acá? ¿Duda? ¿Puedo retirar? Claro, ¿no? Bueno, gracias. ¿Hay alguna? Ahora, acá no, y alguna duda, preguntarme una cosa, pero todavía nadie. Bueno, chicos,
Suerte, el futuro depende de ustedes. Así es, me lo dicen dos. Así que bueno, gracias. De nada. Bueno, gracias. Chao, Esther. ¿Pasamos un ratito? ¿Eh? ¿Pasamos un ratito? Chao, chicas y chicas. ¿Tanto o falta? Bueno, ahora en breve vamos a continuar con la clase de ginecología. ¿Pudiste hablar con Leo? Sí, le pedimos todas las entonces. Excelente. Gracias. Bueno, y ahora continuamos con la clase de la doctora Pagalo Shirley, que es residente de Toco Ginecología. Se las presento. Bueno, muchas gracias. Bueno, como dijo la doctora, mi nombre es Shirley Pagalo, soy residente de segundo año de ginecología. Y bueno, el día de hoy voy a hablar acerca de dos temas muy importantes que son de gran consulta acá a la guardia, ¿sí? El primer tema se trata sobre las emergencias hipertensivas. Okay. Con la flechita. Gracias. Y bueno, en sí tenemos la definición de una emergencia hipertensiva. ¿Qué es una emergencia hipertensiva? Es toda aquella paciente que presente una presión arterial mayor a 180-110, que en dos tomas separadas por al menos 15 a 30 minutos, con el riesgo de que esta presión alterada afecte a un órgano blanco, como puede ser cerebro, hígado, riñones, o incluso pulmones, que pueda causar un edema agudo de pulmón, ¿sí? Y que pueda comprometer obviamente la vitalidad tanto de la madre como del feto. Dentro de la clasificación en sí de emergencias hipertensivas, vamos a tener que se van a presentar varios tipos. Dentro de ellas tenemos la preeclampsia severa, la eclampsia, el síndrome de Kell, la hipertensión gestacional severa y también la hipertensión crónica descompensada. Todos estos son de fundamental importancia debido a que pueden, digámoslo así, evolucionar de forma rápida y provocar convulsiones, que en este caso ya se trataría de una eclampsia, hablando netamente de una paciente obstétrica. Puede desencadenar también un accidente cerebrovascular, ya sea isquémico o hemorrágico, y un desprendimiento de placenta no inserta. Y como lo había dicho también, en daños en sí a la función renal o a la función hepática. Y en el peor de los casos, una muerte materno-fetal. Como lo había mencionado, una de las complicaciones más severas de que una paciente presente la presión arterial más allá de 180-110 va a ser la eclampsia, ¿sí? Y
¿Cómo se define la eclampsia? Si la eclampsia se define como la aparición de convulsiones tónico-clónicas, estas pueden ser focales o multifocales, que van a estar en ausencia o se van a presentar pero en ausencia de otro tipo de enfermedades, como por ejemplo la epilepsia o que la madre o la paciente consuma drogas o que se encuentren en ausencia de un accidente cerebrovascular. La eclampsia hay que tomar en cuenta que no solamente se va a presentar en la paciente que se encuentre embarazada, sino también en la paciente que se encuentre en el trabajo de parto o en una paciente que ya se encuentre cursando su puerperio, ¿sí? Y bueno, ahora tenemos la pregunta de cuándo intervenir en sí. Tenemos como criterios de emergencia en sí, de cómo intervenir y cuándo intervenir. Como ya le había dicho, una presión arterial más allá de 160, igual o mayor o igual de 160 a 110, y signos o síntomas de eclampsismo serían para nosotros, como por ejemplo la cefalea intensa, que sea persistente, la presencia de fosfenos o escotomas, alteraciones visuales en sí, dolor en epigastro, en hipocondrio derecho, edema agudo del pulmón, alteraciones neurológicas, alteraciones del estado de conciencia y que la paciente presente también oliguria, es decir, una diuresis menor a 500 ml durante las 24 horas o 50 ml durante cada hora. ¿Sí? Aquí es necesario actuar de forma inmediata sin esperar los resultados del laboratorio. Bueno, y tenemos como primer manejo en la guardia, siempre ante una emergencia, como todos sabemos, siempre debemos pedir ayuda, ¿sí? Vamos a realizar un monitoreo inicial de tomando la presión arterial de forma constante y todos los signos vitales en sí, la saturación, la frecuencia cardíaca, la diuresis y el monitoreo obviamente fetal. Luego vamos a proceder a colocar dos accesos periféricos de grueso calibre, número 14 o número 16, y la colocación obviamente de una sonda vesical para controlar la diuresis. Importante aquí la toma de laboratorios, como lo había dicho, un hemograma, coagulograma, un hepatograma, función renal, que incluya ácido úrico, urea, creatinina, y también para nosotros como ginecólogos es importante también medir la proteinuria de 24 horas, la proteinuria al acecho o la relación proteinuria-creatinuria para nosotros verificar si puede existir un daño a nivel renal, ¿sí? O verificar si se están eliminando en sí proteínas a través de la orina. De igual forma, se vuelve a repetir que no se debe retrasar en sí el tratamiento antihipertensivo esperando los resultados del laboratorio. Y como tratamiento de hipertensión severa, tenemos acá antihipertensivos que se manejan en la urgencia de forma endovenosa. Aquí en el hospital contamos con tratamientos endovenosos. Y como primera línea tenemos al labetalol, ¿sí? El labetalol se puede aplicar hasta un máximo de 5 bolos. El primer bolo es una ampolla de labetalol y se debe controlar la presión arterial en un lapso de 10 a 15 minutos. Y si no hay respuesta, vamos a proceder a duplicar la dosis de labetalol, es decir, serían 2 ampollas de labetalol que corresponden a 40 miligramos, de igual forma en bolsa, ¿sí? Y se controla la presión arterial. Si no hay respuesta, se puede aplicar 3 bolos más de labetalol, que corresponderían a 4 ampollas de labetalol, 80 miligramos en bolo, ¿sí? Pero solamente si no hay respuesta. Está volando la presión arterial cada 10 a 15 minutos en una dosis máxima de hasta 300 miligramos al día. Aquí debemos tener varias consideraciones que puede provocar efectos adversos tanto en la madre como en el feto, principalmente una bradicardia materno-fetal y efectos adversos como la cefalea. Y en el caso de que está contraindicado el labetalol, tenemos, por ejemplo, en pacientes que presenten asma bronquial, bloqueo auriculoventricular y en pacientes con insuficiencia cardíaca. La meta en sí de nosotros al aplicar los bolos de labetalol no es disminuir de forma brusca la presión arterial, debido a que va a comprometer en sí la perfusión uteroplacentaria. En sí, la meta en un principio sería de mantener la presión arterial en un rango de 140 a 150 en una sistólica y una diastólica de 90 a 100 milímetros de mercurio. De igual forma, nosotros manejamos o debemos considerar ya el manejo en sí del sulfato de magnesio como prevención de eclampsia o de preeclampsia grave,
Ante datos neurológicos, como ya le había dicho, cefalea, escotomas, visión borrosa, dolor a nivel del hipogastrio, de hipocondrio derecho y epigastrio. Aquí vamos a manejar dosis de carga y también dosis de mantenimiento. Para una dosis de carga tenemos que se manejan 4 ampollas en sí de sulfato de magnesio, que corresponde a 5 gramos, que se van a diluir en 100 cc de solución fisiológica. Y esto se va a hacer en una dosis de carga en un lapso aproximado de 10 a 15 minutos. Y la dosis de mantenimiento que nosotros manejamos son 19 ampollas de sulfato de magnesio diluidas en 500 cc de solución fisiológica a 21 ml microgotas minuto, pero ya en una bomba de infusión continua. Siempre debe ser monitorizado. Obviamente aquí ya se debe colocar la sonda vesical con la finalidad de controlar la diuresis horaria, debido a que puede darse intoxicación por sulfato de magnesio, y la intoxicación del sulfato de magnesio nos lleva a que exista disminución de los reflejos tendinosos, disminución de la diuresis, que pueda terminar en una oliguria, de igual forma de depresión respiratoria. Así que por eso es necesario, por un lado, colocar la sonda vesical y por otro, realizar un control estricto cada media hora, tanto de la diuresis el reflejo papilar, la frecuencia respiratoria y el control de la presión arterial constante. Aquí es necesario nosotros ver en sí la edad gestacional, ver también el bienestar fetal, con la finalidad de nosotros definir la conducta, obviamente teniendo a la paciente estabilizada hemodinámicamente, para ver si se puede finalizar el embarazo o se realiza un manejo expectante de acuerdo a cómo vaya manejando la presión arterial. El gluconato de calcio. Ah, sí, ¿Qué tal? Yo soy Ortiz Evelyn, residente de tercer año de lo que es tocoginecología. Más que nada, la idea con esta diapositiva es un algoritmo para la prevención y el tratamiento de la eclampsia. Es repasar los puntos más importantes que ya nombró mi compañera, pero como para que les queden resumidos y sea más fácil de buscar cuando estén en una emergencia de este caso, que es una emergencia obstétrica. Y tenemos que siempre vamos a usar sulfato de magnesio por vía endovenosa en lo que es la preeclampsia severa, que son los signos y síntomas que nombró mi compañera, y en lo que es la eclampsia, que son las convulsiones tónico-clónicas, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es solicitar ayuda, como ya se nombró anteriormente, proteger a la paciente, la podemos poner en decúbito lateral, lo mismo que se dice, sostenerla lateralizada, no intentar abolir las convulsiones, no se debe dar ningún anticonvulsivante, ¿sí? Sí o sí lo vamos a manejar con lo que es sulfato de magnesio, tener una vía aérea permeable, colocar un tubo de mayo, aspirar la faringe y administrar oxígeno. Eso es lo más importante. Al finalizar la convulsión vamos a colocar los accesos venosos que nombró mi compañera, de gran calibre. Tomamos hemograma, coagulograma, perfil hepático, perfil renal, colocamos una sonda vesical, tomamos la muestra para la proteinuria, ¿sí? Y la sonda se debe quedar colocada para controlar la diuresis de esta paciente, ¿sí? Y vigilancia fetal con un monitoreo fetal continuo. Yo sé que acá, en lo que es el primer manejo, no lo van a tener disponible, pero cuando ustedes pidieron ayuda, se supone que nosotros ya estamos avisados y ya estamos bajando con todas las cosas que necesitamos para poder actuar. Y controlar contractibilidad uterina y tono y genitorragia, que eso lo vamos a hacer nosotros, porque una de las consecuencias que tiene ese desprendimiento de placenta, que ya nombró mi compañera, que es una consecuencia muy importante, más que nada para lo que es el feto y la mamá. ¿Y cómo se hace la dosis de ataque del sulfato de magnesio? Vamos a colocar 4 ampollas de sulfato de magnesio en 100 cc de solución fisiológica a pasar en 15 a 30 minutos. Y lo mejor es que lo pasemos a 15 minutos, la guía dice entre 15 a 30, y las 4 ampollas de sulfato de magnesio en 100 cc de solución fisiológica. Hay una guía vieja que dice dextrosa, pero ahora la guía nueva dice que es solución fisiológica, porque tienen guías viejas. Nosotros por eso lo cambiamos acá. Y la dosis de mantenimiento son 19 ampollas, que antes eran menos, pero ahora se usó 19 ampollas porque tiene que ser garantizado 1 gramo hora de sulfato de magnesio en 500 cc de solución fisiológica a 7 gotas minuto o 21 microgotas minuto por 24 horas. Es ideal que esto sea en bomba de infusión continua,
para que sea controlado lo que es la dosis de sulfato de magnesio, más que nada por la toxicidad. En caso de intoxicación, se debe administrar gluconato de calcio 1 gramo, ¿sí? Vía endovenosa, tener a mano lo que es la cánula de Mayo, ¿sí? Porque causa depresión respiratoria. Si se reiteran las convulsiones, se puede repetir otro bolo, el de carga, o sea, 4 ampollas, el CSC, a pasar en 15 minutos, y controlar cada hora, dice la guía, también cada 30 minutos, la TEA, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, el reflejo patelar, la diuresis y síntomas neurosensoriales que ya nombramos anteriormente. El uso de diazepam y difenhidrantoína están contraindicados y no es necesario realizar magnesemia de control, ¿sí? Porque ya es una dosis controlada, una dosis altamente estudiada que sabemos que es segura para la paciente. Y siempre que la paciente tenga una emergencia hipertensiva, como se nombró anteriormente, es decir, una TA mayor a 160, 110, hay que disminuir esta presión. Y no debe ser menor a 120, 130 la sistólica y menor a 80 la diastólica por el daño, tanto disminución de la perfusión tisular, placentaria y tanto la disminución de la perfusión cerebral de la paciente en sí. Lo que usamos es la betanol, como nombró mi compañera, dosis de carga, 20. Nosotros lo que vamos a hacer, lo primero que van a hacer ustedes es darle el bolo de la betanol de 20 miligramos y seguro nosotros vamos a llegar a la emergencia. Y nosotros bolos lo vamos a pasar nosotros. Pero bueno, lo que tienen que saber es que la betanol se tiene que colocar y se tiene que colocar el sulfato de magnesio. Y bueno, la dosis de mantenimiento también se puede colocar en la betanol que no se nombró anteriormente, que son 20 a 80 miligramos cada 6 horas, o en infusión continua que pase 1 a 2 miligramos por minuto. Y lo importante es finalizar el embarazo en una eclampsia una vez lograda la esterilización materno-fetal. Y listo. Ahora vamos a seguir con otro tema que son las hemorragias ginecobstétricas. Bueno, otro de los temas más importantes, de igual forma, consultados acá en la guardia, son hemorragias. La paciente viene y dice, vengo por sangrado y inmediatamente la suben a la guardia. Así que bueno, dentro de este tipo de hemorragias vamos a hablar tanto de las hemorragias de causas ginecológicas como obstétricas, ¿sí? Acá vamos a tener como definición en sí, una hemorragia va a ser cualquier tipo de sangrado que va a comprometer el estado hemodinámico en sí de la paciente, ¿sí? Tenemos varias definiciones, por ejemplo, en el posparto, más allá de 500 ml, en una cesárea más allá de 100 ml, de 1000 ml, perdón, pero en sí se define como aquel sangrado que va a comprometer el estado hemodinámico de la paciente. Es de importancia debido a que, como lo había mencionado, es una consulta muy frecuente acá en la guardia y esto podría ser signo de varios tipos de patologías que nosotros no manejamos en sí, como por ejemplo un aborto, un embarazo ectópico, puede ser un embarazo molar, un sangrado uterino anormal, que nosotros los manejamos con esta mnemotecnia, el PAP-COI, que por ejemplo la P significa la presencia de pólipos, adenomiosis, leomiomas, presencia de malignidad, la C de alteraciones a nivel de la coagulación, la O de alteraciones ovulatorias, la E de enfermedades a nivel del endometrio, la I de enfermedades iatrogénicas y la N en sí enfermedades no clasificadas dentro de todas estas ya mencionadas. Sí, el objetivo inicial va a ser obviamente evaluar el estado o la estabilidad hemodinámica de la paciente. Nosotros debemos confirmar un embarazo intrauterino versus un embarazo ectópico, porque muchas de las veces la paciente se hace una prueba de embarazo, tiene test de embarazo positivo, pero no tiene una ecografía y no sabemos si el embarazo en sí se encuentra intraútero o puede tratarse de un embarazo ectópico, que una de las mayores complicaciones es la ruptura de este embarazo ectópico que frecuentemente se encuentra a nivel de las trompas de Fallope y puede causar un agudo hemorrágico. Y otro de los objetivos principales es orientar la conducta diagnóstica y terapéutica inicial. Y bueno, las principales causas en sí de consulta a la guardia, vamos a tener, como lo había mencionado ya, el aborto en curso o las amenazas de aborto, que debemos confirmar en sí que se trate de un embarazo intrauterino, que sea viable, que tenga latidos cardíacos, y en sí valorar varias
situaciones ahí, que sea viable o que no tenga viabilidad del embarazo, que como lo había mencionado, que sea un embarazo, se trate de un embarazo ectópico, es decir, que se encuentre extrauterino frecuentemente y la mayoría de las veces se encuentra a nivel de las trompas de falopio y como lo había mencionado, la ruptura de esto puede causar un abdomen agudo hemorrágico, sí que esto es de emergencia y pasarla para la paciente al quirófano. Es poco frecuente, también es raro, digámoslo así, la enfermedad trofoblástica gestacional, se puede tratar de una mola, la paciente va a venir con un sangrado, pero nosotros al valorarla vamos a encontrar un útero de mayor edad gestacional al que nosotros calculamos ya sea por fecha de última menstruación o en el caso del mejor de los casos de tener una ecografía. Y hablando de las causas no obstétricas, una de las principales causas de las principales consultas son los SEA de cervix en pacientes incluso hasta jóvenes de 20, 30 años hemos tenido las consultas de SEA de cervix y como lo había mencionado, sangrados uterinos anormales o por otro lado también una de las causas principales de consulta son los traumatismos, especialmente los traumatismos postcoitales o traumatismos con objetos extraños, digamos así. Se debe descartar siempre, como lo había mencionado, un embarazo ectópico hasta demostrar lo contrario en una paciente que tenga solamente una prueba de embarazo positiva, sí, o un ortotest positivo. Y bueno, la evaluación inicial en la guardia debe ser, obviamente, como lo habíamos visto en todo tipo de emergencias, se debe solicitar ayuda. Aquí vamos a valorar obviamente todos los signos vitales, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, la temperatura, y vamos a valorar también los signos y síntomas de un shock o de una hipovolemia. Al examen físico también nos debemos percatar acerca de si la paciente presenta o no presenta dolor abdominal, que muchas de las veces se puede pasar por alto que dolor abdominal puede presentar la paciente defensa o reacción peritoneal. Podemos estar ante un abdomen agudo hemorrágico. Y una de las medidas iniciales, de igual forma, como en todo tipo de emergencia, es colocar 2 vías periféricas de grueso calibre. Realizar la toma de laboratorios completos, incluido grupo y factor, compatibilizar a la paciente, pedir, obviamente, una prueba de embarazo y tener a la mano en sí la ayuda igual de hemoterapia en el caso de que se necesite transfundir a la paciente, o que sea necesario la transfusión de eso. Y de igual forma, a la vez, administrar fluidoterapia, especialmente con crisaloides o solución fisiológica, para evitar la inestabilidad hemodinámica de la paciente. Y en el mejor de los casos, solicitar una ecografía transvaginal o una ecografía abdominal. En el caso de, por ejemplo, embarazos, para ubicar si el embarazo se encuentra intrauterino y, como ya lo mencioné, evaluar la viabilidad del mismo. En sí, esas son las medidas generales de los tipos de sangrado, tanto ginecológicos como obstétricos. Y eso es todo, chicos. ¿Acá tienen alguna duda? Tratamos de ser cortitos, concisos y lo más importante como para... Sí, lo importante de la baja acá en la guardia es el acceso venoso, laboratorio, no la sonda, capaz que ya con eso ya es un montón. Total, de ahí ya nos están llamando y ya subimos, pero ya con poner el acceso venoso, sacarle la sangre y la sonda. Y en la eclampsia el sulfato, y no aplicar los anticonvulsivantes, que son muchos que no están indicados en lo que es la emergencia. Con respecto al sangrado, si no altera la hemodinámica, por ejemplo. Igual para arriba. Sí, no hay problema, pero ya con que sacar sangre y restaurar la parte. No, es algo al formulario y allá no tenemos preguntas. Listo. Bueno, chicos, muchas gracias por su tiempo. ¿Verdad? Gracias por la invitación. Ahí sí. Ahora son 19 cosas.